Está convocada, por lo tanto, su participación a través de las redes sociales para que den respuestas a esa pregunta o para que nos den simplemente su opinión sobre el estado actual y las perspectivas del fútbol boliviano. Comenzamos con ese tema, el más destacado de esta jornada en hora 23. Hace poco, la Liga Profesional del Fútbol Boliviano se transformó en la División Profesional del Fútbol Boliviano. Para algunos es apenas un cambio de nombre, un maquillaje que no va a transformar nada. Otros confían en que sea el principio de una renovación que dé perspectivas al fútbol boliviano. Pero en general hay más escepticismo que esperanza. Les presentamos a continuación un reportaje que da un enfoque global del estado del fútbol profesional boliviano en el presente, luego con dos invitados especiales, un periodista de primerísima jerarquía, Tito de la Viña, y un dirigente de la Federación, o mejor dicho, de la Asociación de Fútbol de La Paz. Abordaremos el tema para escudriñar qué podemos esperar del fútbol en el presente y fundamentalmente en el futuro. Vamos entonces, en principio, a este reportaje especial. Con la pelota, atención. La marcación de Ricardo Gómez. Echeverry le pegó. Gol. Sí, gol. ¡Gol! Escapa Ramallo, va Sánchez le pegó, quedó habilitado Ramallo, peligro, Ramallo. ¡Gol! Una sonrisa que se dibuja en el rostro de Ascar Gorta. Lo impensable para muchos esta vez se hacía realidad, una clasificación de nuestra selección. Sin embargo, no era cualquier clasificación, era un logro único, el disputar por primera vez el Mundial de Estados Unidos. Se han tenido logros muy importantes. El año 1993, donde por primera vez clasificó Bolivia a un campeonato mundial en competencia, compitiendo. ¡Esto se está terminando! Y el trabajo rinde los frutos en la eliminatoria del año 93, con un estilo de clasificación por series, no como el que se tiene ahora, y que creo eso convenía mucho a nuestro equipo. Que habían 5 jugadores, 5 muy buenos jugadores para el puesto número 10. Lo tenemos al señor Echeverry, al señor Valdivieso, al señor Ramos, al señor Platini Sánchez, por ejemplo, que estaban para jugar en esa posición, juntamente con el señor Ramos. La emoción era única, y es que no era para menos. Esta vez la selección ponía en alto el nombre de Bolivia, más allá de nuestras fronteras. El 93 creo que ha sido el momento más emocionante de la historia del fútbol boliviano, tal vez comparado con lo que ha sido la consecución del título del 63. Pero por mi vivencia yo te digo que ha sido un momento emotivo. Es decir, se había dado una característica tan importante en ese tiempo, a lo que se sumaron otros aspectos como una huelga de jugadores, etcétera, que dio lugar a que pudiésemos ir a un centro de alto rendimiento a prepararnos por primera vez. ¿Cómo no recordar los goles que le hicimos a Venezuela? Bolivia adquiría vuelo propio, personalidad y carácter en cancha. Toque fino y elegante. ¿De quién? De Melgar, y es Ramallo. Llegó el boliviano. William Quinteros, Milton Melgar. Melgar y gol. Gol boliviano. Cristaldo que arranca por la derecha, por el medio Melgar. Le señala el camino Sánchez, el toque de Melgar y Sánchez. Y el golazo boliviano. Muy bien hecha y se logra hacer un muy buen equipo con muy buen cuerpo técnico. En ese entonces simplemente nos hemos sentido bolivianos, orgullosos de ser bolivianos,
y hemos dejado a un lado cualquier diferencia política, religiosa, económica, racial, en fin. Simplemente nos hemos sentido bolivianos, hemos salido a festejar todos lo que era el estar con su selección. Cuarto llegó. De la mano, no, de la frente. Cabezazo impresionante de un toro que en la defensa es importante y en el área imparable. El Diablo Echeverri. Borja que toca. El Diablo que lleva. Mírenlo, 1-2 en el camino. Muy lejos del arco. De zurda. Sombrero perfecto. ¿Qué me dice? ¡Qué golazo! ¡Por Dios, qué golazo! Otra vez rima. Y el Diablo que inicia una veloz corrida. Zigzagante, habilidoso. Llega el momento de apuntar. Apunta y gatilla. Y es gol boliviano. Gol del Diablo Echeverri. De zurda, claro y preciso. Estaba el cierre de un hombre que la cancha había sido importante. Milton Melgar. Entregó para Echeverri. Triangulación perfecta. Con Álvaro Peña. Melgar el amague y de derecha. Y es gol para gritarlo a pleno pulmón. El recordado partido con Ecuador que nos dio el triunfo, el pase a Estados Unidos 94, y que hasta ahora lo recordamos como uno de los hitos del fútbol boliviano. Atención La Paz, atención Bolivia, en este preciso momento, la aeronave del yoyo aéreo boliviano, Bolivia toda empieza a vivir ya esta fiesta que tiene 6 horas. Después de que ha terminado ese partido trascendental para nuestro país. Viva mi patria Bolivia, una gran nación, por ella doy mi vida. Si bien Bolivia no tuvo tantos logros como otras selecciones, debemos recordar otras gestiones donde nuestro fútbol también mostró sus mejores facetas. Hasta el 63, cuando se hace el sudamericano de fútbol en Bolivia, en La Paz y Cochabamba, y Bolivia se clasifica campeón. Entonces ya estamos viviendo la época de otros jugadores como el propio Ugarte, que estuvo el 53 y estuvo el 63. Ugarte, un apellido que marcó nuestro fútbol y el deporte nacional con disciplina, esfuerzo y dedicación. Era un jugador de toda la cancha. Él trabajaba tanto en la marca como en la creación y en la definición. Era casi mejor que el Maradona, por ejemplo, en cuanto a retención de pelota. Maradona pícaro que picaba y corría, ¿no? Metía la pelota, metía los balones, todas las cosas, y hacía buenos goles. Pero el Ugarte era uno que se llevaba la pelota metiendo a todos. Bolivia en 1963 se coronó campeón sudamericano. Creo que ha sido algo verdaderamente especial, Agustín. Qué satisfacción y gran satisfacción que tengo pues al abrazar a un héroe, Rogelio Lima. Por 63, campeones sudamericanos invictos. Es un detalle que por favor lo tenemos que tener con letras de oro. Con letras de oro porque en ese tiempo la Copa América se llamaba Campeonato Sudamericano y aquí lo conseguimos. Pero se sumaron algunos como Wilfredo Camacho, como Ausberto García, como Ramiro Blacut, que formaron una playa de jugadores muy interesantes en el fútbol boliviano. Quien no escuchó en el mundo del fútbol el nombre de Wilfredo Camacho, quien también formó parte de las filas del 63. Habían dejado fuera de la selección a Mato Ramírez, el que está a mi lado, al lado izquierdo. El primero soy yo de la izquierda, de acá. Hicimos que se incorporaron a la selección faltando 5 días. Tengo la oportunidad de dialogar con algunos de esos jugadores. Ya les digo, siento una profunda emoción. Dialogar con el profesor Wilfredo Camacho, con el profesor Ramiro Blacut, verdaderamente me causa una gran emoción. He tenido entrenadores, casos del profesor Wilfredo Camacho, del profesor Abdullah Aramayo, que son leyendas del 63.
Otro logro y triunfo de la selección fue ante la Argentina, con un marcador del 6-1 a favor de la selección boliviana. Aquí, Botero puso su propio sello, al ser uno de los jugadores que demostró su agilidad y trabajo. El haberle ganado a una selección argentina, un 6-1, caracteres, y esa selección argentina era un conglomerado de estrellas, solo para citar algunos, Messi, Mascherano. Si lo pasa Papa, cuidado, lo pasó. Botero, para adentro, entra 1, 2, 3 y levanta la cabeza, queda solo Da Rosa. De un tiro libre, Da Rosa tiene el gol. Creo que por cosas que uno recuerda, el 6-1 a la Argentina, cuando dirigía a Diego Armando Maradona, cuando me tocó formar parte de esa selección, de ese equipo. Es libre, entra el 10. Botero. También el grupo que hemos llegado a formar, a la cabeza de Ronald Raldes, que era el capitán, con Juan Manuel Peña, apareció Martins, que estaba en la plenitud de su momento goleador. Martín tiene el primero, gol de Bolivia. Gol del seleccionado boliviano. Bolivia le está ganando a la Argentina a los 11 minutos. Todos nos sentíamos unidos, el rojo, amarillo y verde se lo sentía. Esto se lleva en las venas y no se lo puede quitar, ni se lo puede vender. Lo tiene que sentir. Si el equipo no siente eso, estamos perdidos. Yo soy de la generación que tocó el Mundial del 94. Yo sufrí con ese amargo empate que nos dejó fuera del Mundial 2002 al minuto 47. No se lo guarden para otra. No hay otra. No hay siguiente partido. Es este. No hay más. Yo sufrí con ese amargo empate que nos dejó fuera del Mundial 2002 al minuto 47, pero también fui feliz cuando dejamos esa cicatriz al coloso argentino. Se luchó ante todo. ¿A quién dedica este triunfo? A toda Bolivia. Pero ¿por qué nunca más clasificamos a un mundial? ¿Por qué nos quedamos solo con el único recuerdo del año 93, cuando la felicidad se la veía en las calles y plazas de nuestro país? Una de las razones de las muchas que al parecer existen, que algunos apuntan, sería el trabajo más sólido en las divisiones menores. Salto con los dos pies juntos, sin doblar rodillas. Pecamos de egoístas, ¿no? Queremos tener un jugador cuando lo podemos proyectar a un nivel internacional para que vaya a adquirir mayor competencia. No lo dejamos. Entonces, a veces cometemos ese error. Siempre pido mucha actitud, ¿no? Muchas ganas para mejorar día a día. En las menores, ¿no? No quieren invertir. Cuando vemos que en otros países, en otras escuelas de fútbol del mundo, fácilmente se puede ver que muchas veces invierten en las divisiones menores, vendiendo un jugador, recuperan todo el capital que han invertido, ¿no? Entonces acá pensamos de otra forma. Con el muslo, cabecita. Eso, bien. Empecé a los 6 años y a veces me metían con niños de 8, 9 años para jugar contra ellos. A los mejorcitos y los juntan ahí. El profe Juan Carlos terminó de explotar como hoy se lo ve formado, se está formando como futbolista, ¿no? Así, con 13 años él ya logró estar jugando en una sub-15. Él me pregunta ¿dónde yo voy a jugar? Y le digo, vos tenés que jugar acá en Bolivia, donde te están dando todo. El jugador de ahora de la asociación de fútbol, y siempre va a ser así, se ha puesto que ya no es comprometido con un equipo semiprofesional, como podríamos decir que es la primera A. Le importa, se falta al partido, pero va a jugar a la villa. ¿Por qué? Porque gana unos pesos, el dirigente de allá también lo corrompe con unos pesos, entonces todo es una rosca. Vámonos más allá inclusive, donde existen escuelas de fútbol que preparan a los nuevos profesionales del fútbol, a partir de los 5 hasta los 8 años de edad. Muchos aseguran que serían las edades en donde se debería trabajar bastante. Hay que darle más prioridad, más apoyo a lo que son las categorías menores, ya que el objetivo está ahí, ¿no? Nosotros queremos tener gente en un futuro bien formada, bien consolidada. Trata de hacer y sale y cambiamos. Lo que creo que falta y es algo bien importante es la competencia. El tema de los torneos
en divisiones inferiores, ¿no? El apoyo de lo dirigencial tendría que ser mucho más a las divisiones inferiores que el que ahora lo tiene. Otra razón, asegura mucho, sería la falta de torneos y competencias, que afectaría a nuestros propios jugadores, quienes no adquirirían la experiencia necesaria. El comportamiento de la dirigencia hasta ahora ha sido nefasta porque ha habido mucha discusión entre ellos, mucha pelea entre ellos, y al final todos tienen el mismo pensamiento. La mediocridad ha hecho de que nuestro fútbol esté en las condiciones actuales. Es una buena dirigencia que genere lo que usted decía, torneos permanentes, competitivos. Entonces, si no hay competencia, estoy de acuerdo con usted, si no hay competencia difícilmente van a salir jugadores que puedan competir. La década del 60, la década tal vez hasta el 70, cuando teníamos divisiones inferiores, donde las competencias de la cuarta, de la tercera, de la segunda, tenía el mismo fixture, la misma programación que el equipo de primera. Una primera rueda, una segunda rueda. Entonces la competencia era intensa. A los clubes se les pide todo. Y los clubes están languideciendo, están muriendo de hambre. Mientras hay una dirigencia satisfecha, el Estado debía empezar en el Estado Nacional, en las departamentales. Otro problema, tal vez uno de los principales, tendría que ver con la motivación y la preparación psicológica. Teníamos personas tan motivadoras como el profesor Javier Ascargorta, ¿no? Que es solamente para citar un ejemplo. Así como él, también tenemos a nivel nacional a directores técnicos como el profesor Carlos Aragonés, el profesor Ramiro Blacut, que están incentivando a sus jugadores, que les brindan ese apoyo que de alguna manera es psicológico, que da lugar a que el jugador se sienta a la misma altura que el extranjero. Yo no creo que haya un solo equipo que no tenga una persona que motive. Unos motivarán mejor, otros motivarán menos, pero... Sin embargo, los clubes en nuestro país estarían cumpliendo realmente a cabalidad el trabajo con las divisiones menores. No solo sería simple teoría y la práctica se la dejaría de lado. ¿Qué hace la dirigencia de Bolívar rendido para sus divisiones menores para poder sacar nuevos profesionales? No, pues yo quisiera que vayan a Tembladerani, tenemos en Alto Irpavi, tenemos pagado un profesional de primer nivel como es Oscar Villegas durante 7 años y con todo un plantel, tenemos una cantidad grande de profesores. Nos interesa más que el niño vaya desarrollando ciertas cualidades y en el aspecto emocional sobre todo, que él se sienta a gusto, que él se sienta feliz, que se sienta seguro de muchas cualidades que él pueda hacer. Para muchos el nuevo anuncio de la Federación Boliviana de Fútbol de la carnetización para el 2019 sería una solución y para otros no ayudaría en nada. Previsto para el siguiente año 2019 la carnetización de todos los entrenadores de fútbol, ¿no? Y la categorización. Creo que es un paso muy positivo para que podamos también ver la forma de enseñanza que estamos manejando acá en nuestro fútbol básico. No creo que darte un carnet lo que hay que hacer es formar a los formadores, hacer que los que forman, los profesores, estén actualizados. Ya van a hacer la categorización de entrenadores y la verdad yo creo que va a haber mucho problema porque hay varios entrenadores que son categoría A y no les va a gustar que les pongan categoría C. ¿Dónde queda el curso que han pasado de A para volver a ser C? El trabajo del periodista César Pardo y de Reinaldo Peralta en cámaras y edición. El fútbol boliviano, su estado actual. Vamos a hablar del tema en los próximos minutos con ese reportaje como pie y lo vamos a hacer con 2 invitados. Tito de la Viña, periodista deportivo, pero más que eso, una palabra autorizada en el deporte en general, más de 65 años en la actividad periodística. Don Tito, buenas noches, un gusto tenerlo. Hola, ¿qué tal? Y también nos acompaña... Gracias por la invitación. Para nosotros que haya aceptado nuestra invitación. Y también el licenciado Leonardo Francisco Luna, él es secretario general de la Asociación de Fútbol de La Paz. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y prestos para
colaborarles en lo que ustedes deseen. Comenzamos desde luego. A propósito del reportaje, don Tito, estamos viviendo permanentemente de la nostalgia de viejas épocas los recuerdos del fútbol en el país. Sí, vivimos de recuerdos, claro. Esta es una demostración de lo poco que se avanza y lo mucho que se retrocede, no solamente en el fútbol, en el deporte en general, porque también hay una ley del deporte que no cumple la función que debe cumplir, una ley que debería apoyar a los deportes amateurs que no es la realidad, porque es una ley que no es consensuada. De manera que el Ministerio de Deportes puede hacer inversiones, puede organizar campeonatos, puede hacer estadios en zonas que no son aptas para que vaya la gente porque son poblaciones pequeñas, etcétera, pero no tiene pues un plan a corto, mediano y largo alcance. De manera que la famosa ley del deporte no es consensuada. Para ser consensuada debieron llamarse a periodistas deportivos, técnicos, árbitros, dirigentes y aficionados y todo lo demás para que den su opinión y pidan lo que necesita el deportista, pero no ha sido así. Una política. Una política, no hay políticas deportivas. Todo se hace con improvisación y aprovechando un poco también la ventaja política, ¿no? La propaganda política, y eso está mal. Ahora creo yo... Luego vamos a desarrollar con calma cada uno de estos temas. Señor Luna, aprovechando los términos automovilísticos y en relación a la primera pregunta a don Tito, ¿vemos más por el retrovisor que hacia adelante en el camino que está establecido como reto para el fútbol boliviano? Yo creo que sí, porque... Y bueno, es peligroso hacer eso, ¿no? Si vemos por el retrovisor, en algún momento nos vamos a chocar, porque mucho vemos hacia atrás. Pero lamentablemente tenemos que ver hacia atrás constantemente y mucha gente a diario porque no tenemos políticas estructuradas deportivas. ¿Coincide con eso, con el punto de vista de Totalmente, y más en la pasión de multitudes que es el fútbol, ¿no? Casi un edificio sin cimientos. Sin cimientos, sin nada, o sea, realmente estamos mal en la estructura del deporte boliviano porque hay países, por ejemplo México, con su fútbol vende la marca país. Bolivia con nuestro fútbol no vendemos nada. Porque también, y si vamos a las estadísticas, su Secretaría de Finanzas de México aporta, por lo que he logrado leer, $30 millones anuales a la Federación Mexicana de Fútbol. Una de muchas diferencias abismales. Apenas hemos dado algunos apuntes del tema, vamos a ir a continuación a algunos mensajes y luego con nuestros invitados de salud. Volvemos para seguir hablando de fútbol, el tema que nos apasiona a prácticamente todos. Decíamos en el anterior sector una coincidencia de nuestros invitados, la ausencia de políticas para fundamentar o para fundar una estructura seria que brinde resultados al fútbol profesional y también al fútbol en todas sus categorías. Hace poco, don Tito, hubo una especie de supuesta refundación del fútbol boliviano a nivel de organización, reestructuración, algunos exageraron y dijeron refundación. Yo dije refundición. Refundición, que creo que es más próxima a lo que ha pasado. Exactamente, es lo que está ocurriendo ahora. Ese cambio de denominación de la liga profesional a la división del fútbol boliviano ha significado algo en el diseño de atisbos de política, en una mejor organización, en algo que nos eleve un poco la esperanza en lo que puede pasar en el futuro. No. Hasta el momento no se ve ningún resultado. Siguen los mismos problemas, hay peleas entre los dirigentes, peleas entre clubes quebrados, caso concreto Real Potosí, Universitario de Sucre, que están al borde de la quiebra, que pueden descender y que están pidiendo la colaboración incluso del pueblo, ¿no? Para que esos clubes no se vayan abajo. Clubes grandes que emplean mal los dineros también, trayendo jugadores mediocres del exterior, porque la mayoría de los jugadores, de 10 que vienen, 2 son de buena categoría y los demás son malos, ¿no? Ahora podría decirse que... Y esos tapan a los jugadores locales. Sí, tapan a las divisiones inferiores. Divisiones inferiores no existen. Es un decir, divisiones inferiores. Enseguida vamos a hablar de las divisiones. Claro. Pero sobre esta reestructuración o refundación, o refundición, como usted la ha llamado, ¿deberemos dar algo de tiempo para que se refieren algunas soluciones? Hay que dar tiempo, pero por más que se dé tiempo, si no existe buena inversión, adecuada inversión económica y también una concreción de planes que sean a corto, mediano y largo alcance, eso no va a dar resultado, para nada. Además hay otro aspecto, la televisión ha copado prácticamente todo en la parte global mundial.
De manera que vemos partidos de Alemania, de España, de Francia, de Italia, de Argentina, de Brasil. Y la gente pues prefiere ver esos partidos y no va a ir a los escenarios. De manera que vemos estadios despoblados, estadios en malas condiciones con canchas que no están en condiciones para que los futbolistas desempeñen buena acción. Ahora estas políticas deberían ser diseñadas por los dirigentes y cuando se habla de fútbol, señor Luna, se pone a ustedes en la mira. Se los acusa y señala de no hacer lo suficiente y de no sembrar lo que podríamos cosechar hacia adelante. ¿Qué nos puede decir? A ver, nosotros como Asociación de Fútbol de La Paz, en lo que concierne a la asociación, a la AFLP, a la centenaria AFLP, tratamos de hacer todo lo posible por llevar adelante los torneos departamentales bajo las categorías y bajo lo que tenemos nosotros como asociación en nuestros predios. Le entregué un documento donde les muestro que nosotros tenemos solamente 3 campos deportivos como Asociación de Fútbol de La Paz. En el complejo de Calacoto tenemos 2 de pasto natural y un campo deportivo que hemos hecho hace 3 años de pasto sintético, donde tenemos que llevar adelante torneos de la primera A con 10 equipos, de la primera B con 10 equipos, de primera de ascenso con 10, segunda de ascenso con 10, la sub-19 con 22, 23 equipos, la sub-17, 16, todo llegando a un total de 216 equipos en 3 campos deportivos. Nosotros nos vemos la manera durante la gestión deportiva de ir programando por etapas cada torneo. Ya acabó los torneos de ascenso, que es segunda de ascenso, primera de ascenso, primera B y primera A. Ahora estamos desde la sub-7 hasta la sub-19, más el femenino y el provincial. De martes a domingo, nosotros como asociación programamos alrededor de 90 partidos como promedio. Además de la cantidad, que es importante, se está, sin embargo, por ejemplo, buscando nuevos valores, promoviendo jóvenes para la división profesional, o estamos estancados en lo de siempre. El tema pasa porque todo pasa por un desprendimiento económico, todo pasa por tener inversión. Hace años salían, como dice don Tito, había muy buenos jugadores, había una camada de buen elemento en las selecciones, porque también había inversión en diferentes campos del fútbol, particularmente había empresas que apostaban por el fútbol. En La Paz había, y no nos podemos olvidar del club municipal que pertenecía a la alcaldía, varias instituciones del Estado que tenían sus clubes, y ellos aportaban y por eso tenían buenos jugadores. No me va a dejar mentir, don Tito, que vino Ricardo Fontana, varios... Tanque Díaz, Mario Rojas, Raúl Álvarez. Muy buenos jugadores. Ahora en las divisiones inferiores, don Tito, deberían surgir los nuevos valores del Claro, pero las inferiores no trabajan como deberían trabajar. En primer lugar... ¿Estamos cosechando nuevos jugadores o nada? No estamos cosechando jugadores. No hay jugadores que salgan en la proporción que deben salir, porque los clubes, en primer lugar... se llaman clubes profesionales, no son profesionales. En primer lugar, tienen solamente hinchada, no tienen socios. Los socios no aportan. Entonces, de ahí viene, por ejemplo, la sociedad anónima o la sociedad de responsabilidades, donde hay una persona o varias personas que ponen el dinero. Entonces, ¿de qué sirven las decenas de partidos que nos mencionaba como campeonatos y como organización? Como les decía, no sirve, no hacemos mucho, porque no tenemos políticas. ¿Cuánto dura el campeonato de la Asociación de Fútbol de La Paz, de primera división? Por ejemplo. ¿Cuánto de tiempo? La primera A, de la primera. 5 meses. 5 meses, máximo. Pero eso, ¿por Ese qué? campeonato debía ser durante todo el año. Pero ¿por qué, le digo? ¿Por qué dura 5 meses? Porque los 10 equipos, los 10 presidentes se reúnen, o sus delegados quieren hacer los torneos ida y vuelta. Nada más. Les pedimos, alguna vez les hemos pedido como directorio o como Consejo Central que se haga una serie más o series o un torneo más, el tema económico. Claro. Todo pasa por ahí. La inversión. Hay clubes, por ejemplo, este año. En la primera está el campeón, que es Always Ready, y el Club Deportivo Fatic, que han puesto su dinero, las familias han puesto sus dineros porque pertenecen a 2 familias, pero ellos, por ejemplo, son la diferencia de todos los demás otros equipos de la primera A. Usted está 66 años en el periodismo deportivo. ¿Estos argumentos los ha escuchado desde hace décadas o son nuevos?
No, ya los estoy escuchando desde hace décadas. Porque antes el fútbol profesional de La Paz y el amateur anteriormente de La Paz era el mejor de Bolivia, con grandes equipos, sacando a dirección de Bolivia, teníamos al Litoral, teníamos a Ferroviario, 31 de octubre, Chaco, Municipal, escuelas de fútbol de los clubes, era otra cosa. Yo tengo una pregunta ahora, ¿por qué no salen jugadores paseños de los campeonatos? ¿Por qué no promovemos a los paseños? A ver, yo creo que son varios factores. Uno de los factores es que no se trabaja bien en divisiones inferiores. No hay divisiones inferiores. Las escuelas han proliferado en toda la ciudad de La Paz, en todo el departamento de La Paz, pero quiero ser franco, todo es lucro, no se hace un seguimiento. Los clubes de La Paz, yo sé que puedo causar molestia en algunos clubes, Stronger Bolívar prefieren traer del interior a jugadores para hacer jugar en la asociación que a los mismos Claro, paseños. porque la prueba es cuando se juega un clásico, en los últimos clásicos han habido 1 o 2 jugadores en cada equipo nada más paseños. Todos los demás son de Santa Cruz, de Cochabamba y del exterior. En el caso de Stronger, entonces, ¿eso qué significa? Que los clubes de La Paz profesionales no están trabajando con divisiones inferiores, porque no sacan jugadores. Ahora, para sacar jugadores de inferiores hay que tener formadores, que no es lo mismo que técnicos de primera división. El formador tiene que enseñarle al jugador cómo se baja la pelota, cómo se domina el balón, cómo se tira de punta, de empeine, cómo se cabecea el movimiento a los arqueros, todo lo demás. Esos forman en divisiones inferiores. Y eso se hace en la 5ª, 4ª, 3ª, 2ª división y hasta en la 6ª, en la Argentina, en Brasil y en todo. Acá no existe. Se tiene planificado por parte de la Federación dar credenciales que autoricen a directores técnicos a dirigir escuelas deportivas. ¿Ese será un buen paso o será...? En este momento no hay ese control. Hay escuelas de fútbol por todo lado. En el Alto deben haber 20 o 30 escuelas de fútbol y en La Paz otro tanto. En Cochabamba y en Santa Cruz debe ocurrir lo mismo. Pero ¿dónde está el fruto, la producción de esas escuelas de fútbol? Que se han convertido prácticamente simplemente en generadores de dinero. Y no es otra cosa, porque no salen jugadores para abastecer a los clubes de primera división. De ahí que tienen que ir al exterior a traer jugadores mediocres, en su mayoría. No digo que todos sean mediocres, pero de 10 jugadores que vienen, 2 son excelentes y los demás son del montón, ¿no? Señor Luna, brevemente, ¿por dónde pasan las soluciones? Una vez más, aunque nos preguntamos esto ya durante muchísimos años, si no las encontramos o no las aplicamos. En su visión, ¿qué es lo urgente? Hacer políticas deportivas, apoyo de las instituciones gubernamentales, el gobierno central, el gobierno departamental, las alcaldías y financiar torneos, o sea, el empresario privado también que meta su mano al bolsillo y que saque para el fútbol o para el deporte, ¿verdad? Solamente así vamos a crecer, porque sin inversión no podemos hacer muchas cosas, todo va a ser deseo. ¿Para usted, don Tito? Yo creo que el camino es largo, dificultoso, muy espinoso, porque tiene que haber primero función dirigencial. Escasean los dirigentes que realmente tengan categoría de dirigentes. Los dirigentes generalmente se han convertido en promotores de jugadores y simplemente no tienen los planes que deben tener, ¿no? El dirigente tiene que tener un horizonte más amplio, ¿no? Para corto, mediano y largo alcance, para hacer en un año esto, en 2 años esto, y veremos qué resulta de todo esto. Sacar jugadores, promocionar jugadores, hacer más interesante y más serio cada campeonato, porque los campeonatos muchas veces se han convertido prácticamente en tristes historias, con comités de disciplina que no funcionan, con penalidades mal ejecutadas, con arbitrajes desastrosos, con canchas en mal estado. Sí, hay una serie de factores. No es un solo factor, es muy complejo el problema. ¿Y a nivel de la dirigencia se está haciendo algo para aplicar este conjunto de recomendaciones? Que no son un secreto, están ahí, pero cuesta al parecer llevarlas a la práctica. El tema pasa porque yo alguna vez les había indicado, tanto en la asociación como hace unos momentos en el corte a ustedes, a Tito, que también tiene que haber desde mi punto de vista, una revolución del comportamiento dirigencial. ¿Qué es lo fundamental? Que es la base. Porque hay parte de todo, del dirigente. Porque si no va a haber esa revolución, podemos tener políticas, podemos tener dinero, pero si el dirigente deja sus apetitos personales
de lado y se va, porque ha entrado una dirigencia a hacer lo que tiene que hacer por el fútbol y luego dar un paso al costado, nos va a ir bien, pero no se da el caso en muchas asociaciones, en muchos clubes de la liga, en el fútbol boliviano, pero bueno, estamos como estamos gracias a esas cosas, ¿no? Las soluciones están identificadas, pero ¿cuánto cuesta llevarlas a la práctica, verdad? Así hemos revisado, aunque de manera bueno, breve, podríamos hablar precisa, horas y horas de esto, ¿no? Dando detalles mínimos, máximos y todo lo demás. Así es. Y la gente que le gusta el fútbol, que sigue al fútbol, sabe de todos estos problemas. No está prácticamente alejada de todo eso y aportaría y trata de aportar con sus ideas, todo lo demás, pero no es posible porque como los clubes no tienen socios, los dirigentes hacen lo que les viene en gana en cada club. Lamentablemente. Podríamos hablar horas, pero debemos cumplir nuestro tiempo, pero no queremos cerrar este sector sin antes destacar este nuevo aporte bibliográfico de don Tito de la Viña, titulado Luces y sombras en el deporte, una nueva publicación presentada hace pocos días en La Paz. La palabra de don Tito de la Viña, un testimonio de capítulos trascendentales del fútbol. Pero antes de dar más detalles, ¿quién mejor que su autor para contarnos cuál es el aporte de este libro y cuál su valor? Bueno, este libro es un libro crítico más que nada, pero también tiene historia, como han tenido los anteriores libros de los deportistas bolivianos, no solamente futbolistas. Por ejemplo, tenemos un capítulo destinado al alpinismo, donde está Bernardo Guarachi, el gran escalador, al que no se le da mucha importancia, pero que ha escalado 6 montañas más altas del mundo, ¿no? Hay un capítulo. Así es. Está Nosiglia, que ha tenido una gran campaña en motociclismo durante años y años y ha despuntado muy bien después en el Dakar. Hay futbolistas como el Tano Fontana, por ejemplo, Botero, el goleador que se ha retirado recién el año pasado de Bolívar y de las selecciones. De otros deportes como voleibol, el Club San Antonio, por ejemplo, que ha tenido un excelente desempeño. Y también hechos importantes del panorama internacional. También del panorama internacional. Hay un capítulo destinado a los ídolos de barro, por ejemplo, donde está Maradona, que es la expresión más negativa de todo eso, ¿no? Porque es un hombre que sigue de actualidad, pero está totalmente desubicado, ¿no? Y lástima que en su propio país a veces lo siguen endiosando al tal Maradona. Hay un capítulo también de eso, los grandes del deporte, y hay 3 capítulos especiales de todos los presidentes de la Federación Boliviana de Fútbol, sus campañas, lo bueno y lo malo que han hecho, etcétera, que es importante, ¿no? Y algunas cosas importantes, como el último mundial, por ejemplo, hay un capítulo que dice el hundimiento del fútbol sudamericano. Ahí trato de explicar por qué fracasaron 76. Argentina y Brasil, ¿no? Y el último capítulo, que quizás sirva como título para cerrar esta entrevista. Deporte a la deriva. Deporte a la deriva, porque fútbol, se engaña mucho acá, en todo aspecto se engaña en el país, y en el deporte se trata de engañar, pero los pocos éxitos que logramos son en base al esfuerzo individual, al esfuerzo familiar de los deportistas bolivianos, tanto futbolistas como de otros deportes. El gran éxito del racket, por ejemplo, no es del gobierno, ni es de una organización, ni es de una federación, es de los propios atletas que lograron grandes triunfos a nivel mundial. Con el apoyo los raquetistas, ¿no? Entonces, eso hay que destacarlo. Luces y sombras en el deporte. Sí, este libro cuesta 70 bolivianos y está en todas las librerías, en los puestos de venta de la calle Comercio también. Muy bien, de manera que lo pueden adquirir y refleja lo que está aconteciendo en el fútbol local, en el deporte local y en el deporte mundial en general. Una invitación a consultarlo. Sí. Gracias, señor Luna, por su presencia, por su tiempo y por la valoración del tema que hemos tratado. Lo mismo a don gracias Viña, a usted. y será hasta una próxima oportunidad. Ojalá que estemos permanentemente en ese tipo de cosas, porque es necesario que la gente se entere y que veamos la realidad, sobre todo, que es importante, no porque nos engañamos mucho. Desde el punto de vista del periodismo y también de la dirigencia. Gracias una vez más. Muchas gracias. Momento de un paréntesis, un corte y luego más de Hora 23.